Bueno, pues buenos días y vamos a seguir en la misma línea, un poco centrado en los problemas de relación directa con el paciente. Esta ha sido una línea de interés de nuestra Junta desde el principio y por ese motivo hemos montado ahora esta mesa llamada Nuevo Horizontes en la relación de médico-paciente. Sí, buenos días a todos, gracias por venir. Empezaremos escuchando al señor Rafael Martínez Fernández, que es presidente de la Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados y vicepresidente de la Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados, que nos hablará de su experiencia personal como paciente y de su implicación en las asociaciones de pacientes. Muchas gracias, cuando quieras. Sí. Aquí ahora no tenéis pantalla. Buenos días. Pues como ya ha dicho la señorita, soy el presidente de Córdoba, de la Asociación Cordobesa y vicepresidente de la Nacional. Pero yo le voy a hacer primero una breve presentación de lo que ha sido mi vida como paciente antes de tener los conocimientos que tengo hoy después de los pasos que he ido dando, ¿no? Mi experiencia pues es muy sencilla. Mi presencia en este congreso, se debe a que soy paciente experto de FEASAN, en fibrilación auricular. Por ese motivo estamos invitados a este congreso. También participo en otros programas de paciente experto en Andalucía, en insuficiencia cardíaca y anticoagulado, por lo que he pasado por ser de paciente pasivo a ser un paciente activo, implicado en mi salud y en la de los demás. Trabajo desde la Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados, ASPA. Anteriormente he hecho mención a FEASAN. Le voy a explicar brevemente lo que es FEASAN. FEASAN es la federación que agrupa en España a 10 asociaciones de pacientes anticoagulados, con más de 6.000 pacientes asociados, y ASPA es una de esas asociaciones. Una vez aclarado quiénes somos y por qué estamos aquí, voy a referir cómo mi vida ha ido cambiando a medida que yo me he ido involucrando en el cuidado y tratamiento de mi enfermedad. En un principio, cuando me dio el infarto en el año 2001, fruto de una hipertensión mal controlada por mí y algunas cosas más como el colesterol alto, ser fumador empedernido, etcétera, etcétera, me creó una gran incertidumbre. En primer lugar, porque no entendía que me hubiese pasado a mí con 56 años. En segundo lugar, porque creo que en ese momento no se me dio la suficiente información de lo que me había sucedido. Después de salir de la UCI, tan solo me informaron que había sido un infarto y que me tenían que hacer un cateterismo para meterme unos muelles en las arterias. Y un par de días después de haberme hecho el catéter y con un montón de medicamentos, me mandaron a mi casa, con la recomendación de no hacer esfuerzos ni trabajar. No puedo hacer rehabilitación cardíaca, porque en esa fecha todavía no se hacía en el Hospital Universitario de Reina Sofía de Córdoba. Hoy afortunadamente ya se está haciendo, con lo que salen los pacientes en mejores condiciones que yo salí, por supuesto. Posteriormente, en el año 2004, en una revisión anual por mi cardiólogo, me diagnosticaron una fibrilación auricular, o sea, una arritmia, para la cual me prescribieron otro medicamento, además de los que ya estaba tomando, Asenocumarol, el Sintrón. Este nuevo medicamento me creó una cierta angustia, pues la referencia que tenía de él no era para mí nada tranquilizadora. Primero porque interfería con algunos de los fármacos que ya estaba tomando, de hecho me cambiaron algunos. Y también porque tenían que eliminar de mi dieta los alimentos ricos en vitamina K, los cuales desconocía. Esto me hizo buscar toda clase de información a través de Internet. Dicha información tampoco me aclaraba gran cosa, pues había muchísimas opiniones al respecto. Además entraba en mi vocabulario una palabra nueva, anticoagulación. Yo desde ese momento estaba anticoagulado y tenía que estar dentro de un rango del INR. Esto para mí sonaba chino, para lo cual periódicamente me tenía que someter a un análisis en sangre, pero aquí aparecen más dudas. En alguna de la información que he recopilado decía que estas pruebas en sangre eran recomendables hacerlas cada 2 o 3 semanas, por lo que no entendía que en Córdoba se nos la hicieran cada 42 días. También tenía otra información,
y es que había otro sistema de hacer la prueba de la sangre, como era la punción digital, por lo que tampoco entraba en mi cabeza que, existiendo dicha prueba que se hacía en otras provincias, en Córdoba se siguiera haciendo la venopunción, bastante más dolorosa que la punción digital, siendo las dos igualmente de fiables. Esta certidumbre, esta angustia y esta falta de información me hacían quejarme en el punto de extracción de sangre de mi centro de salud, donde me informaron de la creciente creación de una asociación de pacientes en Córdoba, a la cual me dirigí, para que me aclararan las dudas que había acumulado durante los 8 meses que llevaba con el tratamiento anticoagulante oral. La información que me podían facilitar era similar a la que yo tenía, pues estaban comenzando a andar desde la asociación para desde ella poder solicitar a los profesionales de hematología y cardiología del Hospital Universitario Reina Sofía charlas y conferencias de las que recababa información de profesionales que necesitábamos. Me incorporé al grupo ya existente y empezamos a trabajar organizando jornadas, charlas, ciclos informativos, de los que me fui informando para implicarme en una toma de decisión y gestión de mi propia salud. Esto es anterior, lógicamente, a los conocimientos que, aunque son pocos hoy, manejo, por lo cual me permite ser gestor de mi propia salud. Una vez expuesta esta experiencia mía, que no creo que, espero no haberle cansado ni aburrido, porque a lo mejor no es interesante para vosotros, pero yo quería que supierais mi principio, mi origen, de dónde vengo, pues voy a empezar a mostrarle una diapositiva. Desde FEASAN consideramos que para la clave del éxito de la terapia anticoagulante, el paciente anticoagulado debe de ser un paciente informado y responsable de su salud, para que de esta forma deje de ser un paciente pasivo y pasar a ser un paciente activo. Pero para que esto suceda es imprescindible la colaboración del médico. Las asociaciones de pacientes anticoagulados apostamos por la educación sanitaria del paciente anticoagulado como gestor de su tratamiento. Para ello, la Federación Española de Asociaciones Anticoagulados, FEASAN, en el año 2012 desarrolla el programa de pacientes expertos en fibrilación auricular. El objetivo del proyecto, pues, es prevenir el ictus en la fibrilación auricular. Desde FEASAN estamos convencidos de que el ictus se puede prevenir, fomentando la educación de la salud de los pacientes anticoagulados con fibrilación auricular y capacitándoles como gestores de su salud, promoviendo a los pacientes conductas de autocuidado y corresponsabilidad con su enfermedad, desarrollando una metodología de educación basada en la educación de igual a igual y en cadena. En el desarrollo del proyecto, pues, hay 2 fases. En la primera fase, que es la formación del paciente experto, se seleccionan los candidatos entre pacientes con fibrilación auricular. Una vez seleccionados, se forman como pacientes expertos. Al finalizar la formación, se le entrega un diploma que le acredita como paciente experto. Dado que el 90% de la formación se imparte en online, los participantes cuentan con una tutora que les guía durante toda la formación. Se va desarrollando el proyecto y en la primera edición del programa del año 2012 formamos a 10 pacientes expertos de 4 comunidades autónomas, 2 de la Comunidad Valenciana, 3 de la Comunidad Madrileña, 2 de la Comunidad de Aragón y 3 de la Comunidad Andaluza. Y en la segunda fase del desarrollo del proyecto, que es la educación a grupos de pacientes por pacientes expertos ya formados. O sea, crear grupos de pacientes que nosotros, los que hemos sido ya informados y preparados, pasemos nuestra información a ellos, ¿no? Coordinamos con el centro de salud y del médico la selección de 20 pacientes anticoagulados y con fibrilación auricular por grupo, que no sean asociados de las asociaciones. A cada grupo se le imparten 2 sesiones de 4 horas cada una, al término de las cuales se le entrega un diploma acreditativo de su participación. Los resultados y los próximos pasos a seguir. Ya se ha informado a 140 pacientes con FA y los pacientes expertos siguen informando. En 2014 formamos a 6 pacientes expertos más.
Nuestro objetivo es formar a 500 pacientes anticoagulados. Y mi experiencia como paciente experto, pues al principio de mi intervención, como ya les he relatado, mi experiencia con la enfermedad, cómo estaba lleno de incertidumbre, de angustia, tenía falta de control y apenas tenía información. Lógicamente, mi experiencia ha ido cambiando a medida que adquiría información y formación a través de las conferencias que organizamos desde la Asociación Cordobesa de Pacientes Anticoagulados, la asistencia a congresos y las conferencias organizadas por otras asociaciones de pacientes. En el año 2010 asistí invitado a la Escuela de Salud Pública de la Junta de Andalucía de Granada a un curso de formadores de pacientes expertos en insuficiencia cardíaca. Con este curso enriquecí mucho más los conocimientos sobre mi enfermedad, que ya tenía además, sobre mi enfermedad que ya tenía. Además me ha permitido poder formar a grupos de pacientes expertos en insuficiencia cardíaca en el Hospital de Alta Resolución de Puente Genil en Córdoba y en el Hospital del Alto Guadalquivir en Peñarroya de Córdoba. También soy uno de los 10 pacientes expertos que FEASAN formó en el año 2012 en fibrilación auricular. En estos momentos estoy participando en un curso de anticoagulación impartido por la Escuela de Salud Pública de la Junta de Andalucía de Granada. Naturalmente, todos estos conocimientos que he ido adquiriendo ha transformado mi vida con respecto a mi enfermedad, al tener mucha más información y más conocimiento. Donde había incertidumbre y angustia, hoy hay tranquilidad personal y familiar. Donde tenía falta de control, ahora tengo autogestión de mi salud en colaboración con mi médico. Además, tengo la gran satisfacción de poder ayudar a otros pacientes. Y como decía al principio, he pasado de ser un paciente pasivo a ser un paciente activo. Y por último, me gustaría que entendieran los profesionales, como lo entendemos desde FEASAN, la necesidad y la importancia de que el paciente con FA anticoagulado se implique en la toma de decisiones y gestión de su propia salud, para conseguir un buen control del tratamiento, sobre todo con tratamientos clásicos. En todo esto, el médico también tiene que favorecer todo que esto sea posible. Estamos convencidos de que esto redundará en una mejor calidad de vida para el paciente. Muchísimas gracias por su atención y esa es mi breve historia de paciente sin experiencia y con la poca experiencia que hoy ya domino. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que he aprendido muchas cosas ahora, ¿no? La primera complementa con lo que ha pasado en la sesión anterior, es decir, cómo ya el año pasado también invité a un paciente y lo primero que nos contó era la falta de información después de un episodio grave, que salió de la unidad coronaria y no sabía lo que tenía y creemos que informamos y no informamos. Y la segunda es cómo, con su propia gestión, ha mejorado. Por lo tanto, todo lo que vaya en esta línea va a mejorar el rendimiento. Y la tercera es que, de momento, tengo una cierta sensación de frustración porque probablemente la sesión en la que hay menos gente del Congreso es esta y para mí sigue siendo algo importante y tengo como objetivo el año que viene llenarlo y tenemos que hacer algo para que los médicos pensemos que esto sigue siendo muy importante, tan importante como hacer bien una ablación. Bueno, ahora para mí es una auténtica satisfacción presentar al doctor Carlos Moray, que yo creo que él tiene que ser un ejemplo para nosotros porque ha promovido en Portugal una asociación que creo que es de éxito y que tenemos que aprender cómo, podemos motivar a nuestros profesionales y a los pacientes. Muchísimas gracias, Carlos, por haber venido y haber aceptado la invitación. Muchas gracias, buenos días a todos. Debo empezar por agradecer a Ángel Moya la invitación para estar presente en esta reunión. Me ha dado la oportunidad de conocer esta maravillosa ciudad, Girón, y gastronómica ciudad. Yo no hablo castellano, como entienden, mas Ignacio Lozano siempre me ha dicho que mi portuñol es perfecto, por eso espero que van a entender mis palabras. Bueno, a pesar de todos los progresos en los últimos años, las doenças cardiovasculares continúan a ser la principal causa de mortalidad en Portugal. Y muchas de esas muertes son por arritmia cardíaca. Eso es obvio para nosotros, arritmólogos, pero no lo es para la sociedad en general. Hace 3 años, cuando yo he empezado mi mandato como presidente de la Asociación Portuguesa de Arritmología,
habíamos lanzado un inquérito a la población portuguesa. Queríamos saber lo que los portugueses sabían, conocían de arritmias cardíacas. Los resultados fueron muy conclusivos. Nadie o casi nadie. Y lo importante, un dado importante es que la mayor parte de información era obtenida por los canales de información pública, no por profesionales de salud. Esto es un poco la culpa de nosotros. Habíamos tido muchos años hablando de doença coronaria, de infartos del miocardio y no de arritmias cardíacas. Sapo es el Google portugués, el motor de busca en la web más popular en Portugal. Si hacemos una pesquisa por varias palabras-clave, veremos que arritmias y fibrilación auricular tiene muchos menos impacto que doença coronaria, que el accidente vascular cerebral, que el infarto del miocardio. Esto es significativo y esto ha dado la razón, la motivación para hacernos un proyecto de comunicación destinado al gran público. Este proyecto le habíamos dado un nombre y era muy importante tener un nombre que fuese apelativo, simple, entendible para la población en general. Habíamos quitado el termo arritmias de propósito, porque arritmias no es entendible para la población. O nome do nosso projeto foi Bate Bate Coração. É nome estranho para vosotros, mas é uma pronúncia muito tipicamente portuguesa, muito melódico, muito simples, muito entendível. Uma tradução em castelhano seria Late Late Coração, the tic-tac of your heart. It gives us the sense of rhythm, dá-nos a sensação do ritmo, do batimento do coração. Teníamos que ter uma entidade legal por detrás deste projeto e criamos uma associação. O importante desta associação é que não é uma associação de profissionais de saúde. Eu sou o presidente da associação, temos outros arritmólogos, mas temos enfermeiras, temos técnicos e temos pacientes. Pacientes com arritmia cardíaca, pacientes com fibrilação auricular. Na direção da associação temos um advogado que é portador de um desfibrilador e nos ajuda muito nos aspectos legais desta associação. Temos um website onde se pode conhecer todas as nossas atividades e trabalhamos muito com as mídias sociais, com os Facebook, com Twitter, com Instagram. E havíamos cambiado um pouco, o meu conhecimento ha cambiado um pouco nestes 2 anos, 3 anos de atividade. O website é importante, é fundamental ter um bom website, mas o website é um pouco o cartão de visita de uma associação. É onde as pessoas vão a procurar informação sobre quem é a informação, a associação, o que hace, a sua estrutura legal. Mas a comunicação dia a dia se faz com Facebook. Os eventos, todos os eventos que participamos, todas as nossas iniciativas são partilhadas pelas redes sociais. É o melhor processo de ligar rapidamente a muita gente. Temos uma das nossas iniciativas é essa, trazer pacientes anónimos ou não tão anónimos que partilham o seu testemunho de vida, como pacientes que haviam se tratado de arritmia. São um testemunho positivo para a sociedade. Temos materiais, todos os tipos de materiais que utilizamos nas nossas iniciativas públicas. Temos material escrito muito simples, dedicado aos pacientes em geral, à sociedade em geral, dizendo quais são os sintomas de uma arritmia, o que é morte súbita, o que é um desfibrilador, o que é um marca-passo, etc, etc. Esta é uma das nossas iniciativas, ensinar as pessoas a detectar a fibrilação auricular pela simples palpação do pulso. Podemos ensinar isso, uma enfermeira ensina isso a qualquer pessoa em poucos minutos. Hacemos encontros, o que chamamos encontros bate-bate coração, com pacientes, profissionais de saúde das unidades de saúde locais e convidamos os políticos locais e os média para discutir temas como a acessibilidade aos tratamentos, quais são os problemas locais desta região. E o importante deste projeto, Bate-Bate Coração, é que não é um projeto central. Não hacemos nossas iniciativas somente em Lisboa, Porto, Coimbra, as grandes cidades. Vamos a todo o país.
hacemos parcerias. Uma parceria muito importante é esta com as universidades sénior. Há 250 universidades séniores em Portugal, mesmo em pequenas cidades ou vilas. É uma oportunidade única porque eles têm público, têm instalações, têm audiovisuais, é muito fácil contactá-los e dizer queremos ir aí a fazer uma sessão sobre fibrilação auricular. E têm sempre a sala llena. E temos sempre imensa repercussão nos médias locais. Este é um projeto de comunicação. Há que saber trabalhar com os médias. Partilhamos estas iniciativas diretas de formação de educação para pequenos grupos com grandes iniciativas de grande impacto público, como por exemplo esta que foi uma caminhada com 300 pacientes, todos portadores de um dispositivo marca-passo de fibrilhador em um local público em Lisboa. Fazemos outro tipo de parcerias com o Sport Lisboa e Benfica, que vosotros todos conheceis. Num jogo da Primeira Liga, havemos hecho uma parceria, havemos gravado uns spots televisivos, tenido o nosso personal à entrada do estádio, no intervalo do match, nos ecrãs do estádio, no Benfica TV também ha passado spots sobre arritmias cardíacas, sobre o trabalho de nossa associação. Parcerias com shopping centers. Cada 3 ou 4 meses vamos 2 ou 3 vezes por ano a ser uma ação simultânea em todo o país, nas principais cadeias de shopping centers de Portugal. É fundamental num projeto de educação que se revê no futuro de trabalhar com niños, com adolescentes, com crianças. E temos projeto que é um pouco o irmão mais pequeno do Bate Bate Coração, que é o Coração Tic Tac, é um projeto especialmente dedicado a niños, pequenos niños. E isto é muito importante, porque os mídia, a TV, gosta muito de trabalhar com niños. Sempre que vamos fazer qualquer projeto com niños, temos toda a atenção dos mídia conosco. E que lá temos enfermeiras com especialidade em pediatria ou cardiologia que vão às escolas, trabalham com os niños, com os seus educadores, ensinando coisas muito simples, que todo o corpo tem coração, que o coração está no pecho, que o coração tem ritmo, como o tic-tac de relógio, e que para ter coração saudável tienes que ter hábitos de vida saudáveis, praticar exercício, não ganhar peso, não fumar, coisas simples. Depois envolvemos os educadores, os padres, as madres, as crianças e pedimos a essas crianças que façam trabalhos visuais, desenhos, colagens, sobre o que aprenderam com estas noções. Recolhemos estes trabalhos e fazemos grandes exposições públicas, onde invitamos sempre uma figura pública para ser ela sponsor da exposição, invitamos as famílias, os niños, os média. Isso tem uma grande repercussão social. A última exibição que havemos hecho ha sido no Parlamento Português, em Lisboa, em São Bento. É fundamental, num projeto de comunicação, ter figuras públicas do nosso lado. O Carlos do Carmo, o nosso principal cantor de fado, vosotros conheceis seguramente, tem marca-passo, aceitado ser rosto de nossa campanha. Outras figuras da nossa rádio e televisão local e acima à direita podem ver Rosa Mota, a nossa medalha de ouro de maratona nos Jogos Olímpicos, ou Dimas, ex-futebolista de Benfica e da Seleção Nacional. E posso dizer que nosso projeto, em termos de comunicação, ha sido claramente um sucesso. Nunca se ha falado tanto de arritmias em Portugal como nos últimos 13 anos. Até a imprensa desportiva ha logrado captar a nossa mensagem do Bate-Bate Coração e lá pôr na primeira página dos jornais desportivos. É importante ter a credibilidade científica, o apoio das organizações científicas. Para nós foi muito importante, no fim do nosso primeiro ano de atividade, receber o primeiro prémio de Educação para a Saúde do governo português e, sobretudo, no ano passado, obtenido a sponsorship, the official endorsement de ERA para as nossas atividades. É muito importante isto porque é a única organização de pacientes que é oficialmente endossada por ERA em toda a Europa. Este reconhecimento nos ha levado a partilhar esta experiência em muitos países e
posso dizer com algum orgulho que sobretudo ha sido muito interessante ser invitado pelo National Health Service in England a partilhar esta experiência no Parlamento inglês em Westminster, em Londres. Talvez mais importante ainda seja para nós outros que colaboramos voluntariamente neste projeto, os profissionais de saúde, ter reconhecimentos como este de crianças, de pacientes que partilham este testemunho de que a nossa atividade, aquilo que hacemos, é importante também para as suas vidas. Em comunicação é fundamental o focus, ter tema. Em cada ano temos tema, 3 anos, 3 temas. O primeiro ano era a qualidade de vida dos pacientes com dispositivos, marca-passos, defibrilhadores, o que era um marca-passo, defibrilhador. O segundo ano, prevenção de morte súbita, e este ano é fibrilação auricular e a prevenção de delictos. Uno de los projetos importantes que nos habíamos hecho desde el principio es asociarnos con 7 otras organizaciones internacionales y crear este manifiesto global de derechos de los pacientes con fibrilación auricular, un proyecto sponsored by Bayer. Es un proyecto que pretende recorrer assinaturas de todo o mundo, e já temos mais de 500 mil de assinaturas em todo o mundo sobre os direitos dos doentes no acesso ao diagnóstico e à terapia com fibrilação auricular. É um projeto muito importante, vos invito a conhecer o projeto Sign Against Stroke na web e assinar lá a carta, podem lá ser eletronicamente e verem imediatamente o reconhecimento de vossa assinatura. Havemos recolhido também assinaturas muito importantes do ponto de vista de qualidade, médicos bem conhecidos e, sobretudo, eles presidente da Associação Portuguesa de Cardiologia, de Neurologia, do Congresso Português de Cardiologia, de Fausto Pinto, que é o atual presidente da Sociedade Europeia de Cardiologia, como sabem. Este trabalho nos ha levado também a 3 semanas atrás a ser invitados, junto com o ministro português de Saúde, a estar presente como representantes oficiais de Portugal nesta importante reunião, que para vosotros porventura será desconhecida. A vossa ministra da Saúde ha estado presente também e ha hecho uma intervenção interessante até, porque esta reunião era uma reunião estrategicamente muito importante. A discussão das doenças crónicas, the chronic illnesses for the next 20 years in Europe. And desta reunião ha surgido uma série de recomendações que vão ser hechas aos Estados-membros sobre toda uma série de doenças crónicas, e é a primeira vez que conseguimos introduzir as arritmias cardíacas, a fibrilação auricular, nestas recomendações, considerada como uma doença crónica, uma epidemia para o século XXI, com toda a importância de transmitir esta relevância para os Estados-membros. Eu terminava simplesmente dizendo e recordando as palavras de Bob Dylan: os tempos estão cambiando e temos que cambiar com esses tempos, temos que nos adaptar a esses cambios. Hoje em dia é utópico pensar que os médicos são os únicos decisores em termos de escolher as terapias para os pacientes. Há políticas económicas, sociais, há aspectos bioéticos, como habíamos visto na interessante sessão anterior, que nos vão a fazer compartilhar com outros players neste universo da saúde, da decisão. Temos que dialogar, estabelecer pontes de diálogo com estes decisores de saúde, com estes novos players. Precisamos de doentes mais educados, mas sobretudo de uma sociedade mais informada. Isto é a alma do projeto Bate Bate Coração. É sair desta redoma universitária em que nos encontramos, colegial, e ir para a sociedade. Mas isto é a chave para o futuro. E partilho da opinião de Ângelo Moya, é pena ver uma sala com tão pouca gente num processo tão importante e que nós vemos que está a ter uma implicação noutros países, noutras sociedades, e que vai a decidir claramente a nossa capacidade de decisão nos tempos próximos. Muitas graças pela vossa atenção. Gracias, Bueno, doctor. un segundo. Bueno, Carlos, a mí la verdad es que había oído hablar de Bate Bate Corazón, pero no te había oído hablar nunca.
y me he quedado claramente, positivamente impresionado, y además creo que es un modelo al que hemos de ir y por lo tanto yo creo que es posible conseguirlo. O sea, gracias por estar aquí, porque lo que hay que hacer es implicarse como te has implicado tú, Marta. A continuación, la señora Yolanda Rueda nos hablará sobre el proyecto de la Alianza de la Arritmia. La Yolanda es sociodirectora de la consultoría Nefila, que se dedica a desarrollar proyectos dirigidos a los pacientes. Cuando quieras. Bien, muchas gracias. Yo, claro, hablar ahora de la Alianza de la Arritmia después del doctor Morais, pues bueno, podría, Ángel, si me permites, podría en un minuto decir nuestro proyecto, que ahora ya me permito decir nuestro proyecto, pues quiere ser Portugal, ¿no? Y estamos ahora iniciando, o hemos iniciado ya los pasos para constituir la Alianza de la Arritmia en España, ¿no? Que ya os adelanto pues que el doctor Moya además preside, con lo cual, pues bueno, queríamos, aunque estamos en unas fases muy iniciales, pues queríamos aprovechar esta reunión anual para hacer la comunicación más oficial a los cardiólogos, ¿no? Yo me he permitido, porque seré breve explicando la Alianza de la Arritmia, porque al final, como sabía que el doctor Morais iba a hablar de este aspecto, no voy a repetir cosas que él ya comenta. Haré algunas pequeñas diferencias de nuestro proyecto, pero me he permitido un poco introducir algunos conceptos de este título de la mesa, que para mí es muy acertado y que además ha venido detrás de otra mesa en el que ya nos da pie para poder hablar, ¿no? Los nuevos horizontes en la relación médico-paciente, ¿no? Yo cuando pongo esta diapositiva normalmente pues los médicos, algunos se ríen porque se ven identificados, ¿no? Otros esta situación no les gusta. Bueno, estamos yo creo que en un momento también de cambios, ¿no? Entre, yo no soy médico, en la profesión médica, un poco de cambios de hacia dónde vamos a ir, ¿no? El paciente qué papel está tomando desde hace algunos años, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Vemos a una señora pues mayor, además, ¿no? Con un montón de información que además ha descargado de internet y diciéndole al médico pues que no está de acuerdo con lo que le está diciendo, ¿no? Esto es un poco, a lo mejor no es la gran mayoría del perfil del paciente, pero es un perfil del paciente que seguramente ya tenéis en la consulta. Algo está pasando, algo está cambiando. El paciente necesita y quiere ser más protagonista de la gestión de su propia salud, ¿no? Y Rafael también nos comentaba como uno de sus ejemplos, ¿no? Y este algo está cambiando, no es algo que veamos solo en las consultas o que los que trabajamos con asociaciones de pacientes, como es mi caso, conozcamos de primera mano esta necesidad de que el paciente tome un papel activo, sino que es algo que también nos viene un poco ya en cascada desde las políticas sanitarias, ¿no? La propia estrategia para el abordaje de la cronicidad del Ministerio, que ustedes ya conocen, nos dice y nos recomienda que el paciente debe tomar un papel mucho más activo en el sistema de la salud, ¿no? O a título de ejemplo, algún otro documento de la Organización Mundial de la Salud anima un poco a los estados a implicar y a corresponsabilizar, esta palabra que a mí me gusta mucho, porque yo creo que los tiempos son tiempos de corresponsabilizar al paciente, ¿no? O el Consejo de la Unión Europea también nos indica, invita a Estados miembros a desarrollar políticas en cooperación con las asociaciones de pacientes, y lo indica así expresamente, ¿no? Es cierto que seguramente todo este cambio que estamos viviendo en el papel más protagonista del paciente, en parte y en gran medida, seguramente está impulsado por el papel que están generando las propias asociaciones de pacientes a nivel general en España, ¿no? En cardiología, hablando de cardiología, hay algunas asociaciones de pacientes como FEASAN, que trata muy concretamente la anticoagulación, es anticoagulados y válvulas cardíacas en este caso, pero hay las asociaciones de pacientes cardíacos, que se llaman así,
están muy disgregadas por toda España. Esto no facilita mucho que tome un papel muy activo, ¿no? Pero en general las asociaciones de pacientes en España, que por dar un dato creo que son como unas 5.000 asociaciones de pacientes, están impulsando un cambio muy importante en las administraciones públicas, ¿no? Y seguramente gran parte de este papel protagonista venga dado por estas acciones de incidencia política o de lobby que están ejerciendo las propias asociaciones de pacientes, ¿no? Yo no voy a entrar a hablar de las arritmias, menos delante de arritmiólogos, ¿no? Pero es evidente que las arritmias son hoy en día un problema, una epidemia, hablaba el doctor Morais, yo estoy de acuerdo, un problema sanitario y social. Y hablo de social por aquello de tener más en cuenta al paciente, ¿no? Ver al paciente como un todo, ¿no? Más el paciente desde un punto de vista holístico de la persona, que es más la atención seguramente desde geriatría parte de esta visión del paciente como un todo, ¿no? como todo él. Es evidente, aumenta la incidencia, no voy a entrar en estos puntos. Hay un impacto sanitario y psicosocial muy importante para el paciente y en consecuencia para la familia, que antes también se comentaba, el papel de la familia en todo el proceso de diagnóstico y de seguimiento. Desde las asociaciones de pacientes esto es un tema que no se discute, la familia está ahí y más en estos países latinos en los que la familia tiene un papel determinante. O sea, siempre hablamos de servicios para pacientes y servicios para familiares, ¿no? Pero es cierto que también estamos en un contexto económico de ajuste presupuestario que es el que es. Nos guste más o nos guste menos, tenemos una problemática que va a más, pero en cambio no tenemos los suficientes recursos para poder, digamos, paliar o frenar esta problemática de forma económica, ¿no? Sí podemos actuar, sí podemos pensar y actuar nuevas maneras de hacer, nuevos proyectos que rompan un poco las dinámicas que tenemos estancadas desde hace muchos años, ¿no? Donde pues cada organización y cada profesión trabaja en parcelas individuales, ¿no? Los médicos trabajan con los médicos, los pacientes trabajan con los pacientes, las enfermeras trabajan con las enfermeras, ¿no? Pero esto, bueno, no nos da esta visión global y no nos da esta visión transversal que podemos tener trabajando de forma colectiva y sumando esfuerzos, integrando sinergias, ¿no? Porque como decía, yo creo que este contexto con más razón aún nos obliga a trabajar en cooperar, en corresponsabilizarse, en colaborar con otras organizaciones, ¿no? Y de aquí viene un poco la idea de la alianza de la arritmia, ¿no? Su propio nombre ya lo indica y lo ha explicado muy bien el doctor Morais, ¿no? Al final queremos unir esfuerzos desde diferentes puntos de vista, ¿no? En España y a nivel internacional ya hay ejemplos de organizaciones que trabajan en este estilo, ¿no? Cada una con matices, ¿no? Por ejemplo, hace muy poquito, creo que 2 o 3 meses, se ha lanzado en España la Neuroalianza, ¿no? Que son asociaciones de pacientes neurológicas, neurodegenerativas, que se han agrupado, Parkinson, Alzheimer, ELAS, etcétera, etcétera, esclerosis múltiple, que se han agrupado para trabajar en conjunto, generando sobre todo campañas de información y de sensibilización y haciendo lobby, incidencia política, que es muy necesaria ahora mismo, ¿no? Otro ejemplo, pues en el cáncer también existe la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon con miembros diferentes. Antes hablábamos como miembros solo asociaciones de pacientes. En este caso, en el caso del cáncer, se han puesto de acuerdo o se han agrupado sociedades científicas, asociaciones de pacientes y fundaciones privadas. O sea, el sector privado también entra aquí para sumar esfuerzos, ¿no? Y evidentemente el caso internacional más conocido, la Arrhythmia Alliance, que es el brazo un poco internacional de donde también Bate Curaçao pertenece a la Arrhythmia Alliance. En este caso es una alianza de médicos y pacientes, Este es un poco el sentido que nosotros le damos en España a la alianza de la arritmia, ¿no? Al final, la definición más sencilla sería
estamos hablando de una asociación, por lo tanto es una organización no lucrativa que va a trabajar en todo el Estado español y que va a reunir, ya reúne, pero va a reunir en lo que le llamamos una mesa multi-stakeholder, todos aquellos agentes de interés que de alguna manera están involucrados en las arritmias, ¿no? Para principalmente atender y representar, que son dos funciones muy grandes, las necesidades sociosanitarias, y aquí hay palabras que sueltas tienen mucho sentido, no estamos hablando solo de la parte de vista de la salud, o sino salud desde el punto de vista global de los pacientes con arritmia, ¿no? Principales necesidades y objetivos muy similares a los que comentaba el doctor Morais. Básicamente, creemos y pensamos que en España también hay esta problemática de que las personas no conocen lo que es una arritmia, en general, conocen su problemática, pero muchas veces no identifican que esto tiene un nombre que se llama arritmia, ¿no? Aparte, evidentemente, sensibilizar para la prevención, que pensamos que seguramente sea una de las claves, sensibilizar para la prevención y la detención, generando información y conocimiento a la sociedad y a cualquier otro grupo de interés, ¿no? Hay un tema muy importante que nos planteamos desde la Alianza de la Arritmia en España como un objetivo clave, que es trabajar como partner estratégico con la administración pública. ¿Qué quiere decir? Que no entendemos esta organización si no tenemos al lado, cuanto más cerca mejor, al Ministerio o a las consejerías en este caso, ¿no? Con lo cual vamos a trabajar y a diseñar proyectos y alianzas que nos permitan sentarnos en una mesa aquellos que tienen algo que decir con las arritmias, los médicos, los pacientes, la administración pública, la enfermería. Este sería el objetivo a futuro, ¿no? Y también, evidentemente, trabajando en alianzas con otras organizaciones a nivel internacional que ya tienen un bagaje, pues como Bate Bate Curaçao o la Arrhythmia Alliance en UK, ¿no? ¿Cómo hemos fundado esta asociación? Como decía, el futuro de la asociación pretende ser mucho más que esto que tenemos aquí, pero para los inicios es cierto, y esto yo me permití comentar solo al doctor Moya, de si empezamos con 8 o 10 organizaciones no vamos a empezar, hemos de empezar poniéndonos de acuerdo 2 o 3 organizaciones que un poco representen el colectivo con el que vamos a tratar y a partir de aquí ir sumando esfuerzos, ¿no? Hoy en día ya podemos decir que la Alianza de la Arritmia tiene al doctor Moya en representación evidentemente de la sección como presidente de esta asociación. El señor Ricardo Barat, que hoy iba a venir pero no ha podido ser, como representación de FEASAN, la entidad por la que viene también el señor Martínez, y veis que hemos incorporado aquí también a la atención primaria, ¿vale? Evidentemente la intención es agrupar desde los diferentes puntos de vista y desde las diferentes partes de la atención sanitaria al paciente, ¿no? En este caso el doctor Tranche, Salvador Tranche de Oviedo, ocuparía también una plaza en esta alianza, ¿no? Y evidentemente también hay que decir pues, que en estos inicios hemos tenido la colaboración de 2 empresas pues, para que todo esto pudiera ser posible. A futuro, ¿qué es lo que queremos? Esto sería un poco el ideal a futuro donde vamos a ir, donde vamos a empezar a trabajar ya, ¿no? Bueno, tenemos los 3 socios fundadores. ¿Qué más? Aquí estos son ejemplos, los logos que tenéis aquí en socios sería a los que iremos a buscar para decirles queremos que te incorpores a esta organización, SEMI, internista, urgencias, SEMERGEN, la otra parte de la atención primaria, la enfermería cardiológica, otros tipos de organizaciones de pacientes como es FEI, Federación Española de Ictus o Menudos Corazones, que es la entidad que trata más a los niños con problemas de cardiopatías congénitas, ¿vale? Veis ahí como miembros institucionales al Ministerio y a las consejerías, esta sería nuestro ideal y evidentemente para la gestión del día a día pues hay una junta directiva,
diferentes asesores, que le hemos llamado un comité médico-científico, diferentes asesores que serán expertos, el mejor experto en aquel tema que queramos tratar, será un comité abierto en función de estos temas y en nuestro caso Néfila sería un poco la encargada de la gestión de la Secretaría Técnica de la entidad, ¿no? Entonces, simplemente estamos en este punto ahora mismo se ha puesto en marcha la entidad. El siguiente paso lo hemos dado a conocer aquí hoy, la primera vez. El siguiente paso será preparar ya la presentación pública de la entidad con una fuerte campaña de información y de comunicación a los medios de comunicación, a ministerios, a consejerías, todo lo que conlleva, y además con un plan estratégico de actuación a 2-3 años en el que ya estamos trabajando, que defina muy bien, en base a las necesidades que recojamos desde los médicos, desde los pacientes, desde atención primaria, que defina muy bien cuáles son aquellas necesidades que necesitamos ir a cubrir para empezar a trabajar, ¿no? Pero evidentemente hay una que es muy clara, y lo comentaba el doctor Morais, que es comunicación, 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 ¿no? Para prevenir y para que la gente conozca mucho mejor cuál es la problemática de las arritmias. Y por mi parte, esto es lo que quería comentar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Yolanda, por tu presentación y sobre todo por tu entusiasmo todo este tiempo. Y yo creo que vamos a tirar para adelante. Carlos nos ha dado un ejemplo. Y el año que viene vamos a presentar dónde estamos ya. Y para comunicación, comunicación y comunicación, esta sesión va a estar en prime time en la primera sala el año que viene. Así lo digo yo. Muy bien. De acuerdo, pues no hay mucho más tiempo porque tenemos la reunión administrativa. Me hubiera gustado tener mucho más debate. Sí. Sí. Esta iniciativa pienso que es muy importante para los pacientes españoles, para el país, para los cardiólogos. Quería solo compartir convosco una reflexión de nuestra experiencia de 2 años. Muy importante el partnership estratégico con las entidades gubernamentales. Esta última reunión del Parlamento Europeo, yo fui como representante oficial de Portugal con el ministro portugués de Salud. Es muy importante esto, que el gobierno, que las entidades gubernamentales nos vean como un partner, que nos ayuda a resolver problemas y no como un adversario. Mas para eso es fundamental tener total independencia. Independencia no solo de los sponsors, que tiene que haber sponsors que soportam económicamente alguma destas iniciativas, mas também independência científica. E isso é importante ter o suporte, talvez é mais importante ter o suporte de entidades internacionais do que as locais. O partnership, nós outros temos o suporte oficial da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, da Sociedade Portuguesa de Arritmologia, para cada uma das nossas iniciativas. Mas não são membros de nossa direção, porque isso não seria bueno. Não ha demonstrado ser bueno no passado das organizações. O governo, quando entende ir a uma reunião internacional, não quer levar o presidente da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, não quer levar sociedades médicas solo, associações de doentes, de pacientes e de profissionais de saúde. Isto é uma coisa completamente diferente. É muito importante ter essa independência nacional e internacional. Mesmo o papel de Arrhythmia Alliance não tem o suporte oficial da ERA neste momento. Nós outros somos não membros da Arrhythmia Alliance, mas somos autónomos, independentes, mas apoiamos a Arrhythmia Alliance. Por isso temos um nome diferente, uma entidade personal. É muito importante ter essa independência desde os primeiros dias. Interesante, porque claro, el planteamiento nace desde la sección ahora, pero hay que reflexionar. Muy interesante. Gracias por el comentario. Muy bien. Gracias.